Verano de enero de 1817, atardecer. En el campamento El Plumerillo, a las afueras de Mendoza, el viento sonda levantaba remolinos de polvo que teñían el cielo de un ocre fantasmal. Dentro de la humilde comandancia, una construcción de adobe y paja, el general José de San Martín, gobernador de Cuyo y general en jefe del ejército de los Andes, de 38 años, permanecía de pie frente a un vasto mapa de la Capitanía General de Chile. Tenía la mirada fija, acerada, y en sus ojos ardía una impaciencia fría, casi geológica. A 80 leguas al oeste, como una cicatriz imposible en la piel del continente, se erguía la cordillera de los Andes, un muro de piedra y hielo que lo separaba de su objetivo, el corazón del poder realista en Chile. Su ejército, forjado durante 3 años de sudor, disciplina y sacrificios inauditos, había transformado la pacífica provincia de Cuyo en una maquinaria de guerra. Había creado regimientos de la nada, fundido cañones con las campanas de las iglesias, instruido gauchos y esclavos en el arte de la guerra. Estaba a punto de desatar la maniobra más audaz de la historia militar americana, la última barrera natural que protegía a Santiago. Y el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, acababa de enviarle una carta ordenándole, en la práctica, que se detuviera. Que esperara. Que entregara sus escasos recursos a las campañas del norte, que actuara con una prudencia que, para San Martín, era sinónimo de derrota. Con voz grave, desprovista de emoción, San Martín leyó el despacho en voz alta para su Estado Mayor. Los rostros de O'Higgins y Las Heras se endurecieron con cada palabra. El ejército de los Andes se mantendrá en posiciones defensivas al este de la cordillera hasta nueva orden. Las arcas del Estado están vacías. Toda colecta de fondos o requisición de bienes deberá cesar de inmediato para no soliviantar a las provincias y concentrar el esfuerzo en el frente del Alto Perú. La carta era una obra maestra de la burocracia porteña, un puñal envuelto en seda. San Martín arrugó el papel con un gesto lento y deliberado, dejándolo caer al suelo de tierra apisonada como si fuera una hoja muerta. Un silencio espeso llenó la habitación, solo roto por el aullido del viento afuera. «Voy a cruzar esa maldita cordillera antes de que el deshielo nos cierre los pasos», declaró, su voz un trueno contenido. «Y si para hacerlo tengo que exprimir hasta la última onza de plata del pueblo de Cuyo, lo haré». Su jefe de Estado Mayor, el general de brigada Bernardo Higgins, lo miró con una mezcla de admiración e incredulidad. «José, esa es una orden directa de Pueyrredón. Vos no podés simplemente ignorarla. Nos acusarán de sedición en Buenos Aires». San Martín esbozó una sonrisa. Era una sonrisa peligrosa, la de un hombre que ha sopesado todos los riesgos y los ha encontrado insignificantes frente a la magnitud de su propósito. «No voy a ignorarla, Bernardo. Voy a reinterpretarla». Lo que San Martín estaba a punto de hacer en las siguientes semanas violaría media docena de directivas del directorio, expropiaría recursos que Buenos Aires consideraba intocables y humillaría la parálisis de los políticos que él consideraba los mayores enemigos de la libertad. Y al hacerlo, cruzaría los Andes en pleno enero, desatando una campaña relámpago que cambiaría el destino de un continente, con una fracción de los recursos considerados necesarios y logrando lo que todos creían imposible. El problema de San Martín era simple y a la vez titánico: la logística. Su ejército de los Andes, una fuerza de casi 5.400 hombres, se había preparado durante años, pero la cordillera era un enemigo que no entendía de coraje, solo de números. La distancia desde los valles de Cuyo hasta los valles de Chile era corta en el mapa, pero infernal en la realidad. Necesitaba 10.000 mulas de carga y silla, y 1.600 caballos de guerra, pero cada uno de esos animales era una boca que alimentar en un terreno donde no crecía ni una brizna de yerba. Cada mula debía cargar con su propio forraje para subsistir durante el cruce, además de las armas, municiones, cañones desmontados y víveres para los soldados. La matemática era brutal. Por cada tonelada de charqui y galleta que llegaba a Chile, se habían consumido casi 2 toneladas en el transporte a lomo de mula. Y Pueyrredón, desde su cómodo despacho en Buenos Aires, había decidido que las arcas estaban vacías, que los escasos recursos debían concentrarse en la interminable guerra de guerrillas en el norte.
La estrategia de los doctores de la capital era predecible, segura, una guerra de desgaste diseñada para ser la defensa principal de las Provincias Unidas. El plan de Buenos Aires era exasperante en su falta de audacia. Una defensa estática, esperar a que los realistas se desangraran, negociar, quizás durante décadas. Una guerra de trincheras a escala continental. Requería paciencia, diplomacia, y sobre todo, una obediencia ciega a la autoridad central. San Martín consideraba esa estrategia una cobardía disfrazada de prudencia, una receta para la lenta agonía de la revolución. Si querés entender cómo San Martín convirtió la miseria de recursos en la mayor hazaña militar de América, tenés que comprender su desprecio por la parálisis. No iba a esperar. Pero tenía un problema. Sin forraje, sus mulas morirían. Sin charqui, ajo y cebolla, sus hombres sucumbirían al soroche y al hambre. Sin ponchos y abrigos, el frío de las cumbres los mataría antes de que vieran a un solo soldado realista. La orden de Pueyrredón era clara: cesar toda requisición de bienes. Entonces San Martín hizo lo que San Martín siempre hacía cuando las reglas se interponían en el camino de la libertad: las rompió. En la noche del 5 de enero, convocó a su intendente, el fray Luis Beltrán, un monje franciscano que era más ingeniero y herrero que sacerdote. Fray, necesito forraje para 10.000 mulas y charqui para 5.000 hombres para dentro de 2 semanas. No me importa de dónde lo saque. Beltrán lo miró como si hubiera perdido el juicio. General, acabamos de recibir la orden de Pueyrredón de detener las colectas. No tenemos ni la mitad de eso. Apenas nos alcanza para mantener al ejército en el campamento. San Martín se inclinó sobre la mesa, su sombra proyectada por el candil agigantándose en la pared de adobe. Fray, vos sabés cuántos terratenientes y comerciantes en Mendoza, San Juan y San Luis le deben su fortuna a esta tierra. El fraile, un hombre práctico y devoto de la causa, entendió de inmediato lo que San Martín estaba sugiriendo. General, eso sería una expropiación. Un empréstito patriótico forzoso. Los notables de Cuyo y el Cabildo pondrán el grito en el cielo. Buenos Aires nos declarará en rebeldía. No es un robo si es para devolverle la libertad a esta tierra, respondió San Martín con una sonrisa gélida. Además, ¿quién se va a quejar? Van a admitir públicamente que prefieren sus mulas y su ganado a la independencia de América. San Martín tenía razón. En el fervor patriótico de Cuyo, que él mismo había cultivado con esmero, era fácil presionar a los indecisos. Al día siguiente, envió comisiones a cada rincón de la provincia. Sus oficiales, con listas detalladas, visitaron cada estancia, cada pulpería, cada almacén. Los hacendados protestaban. Los comerciantes exigían ver las órdenes escritas del directorio. Los hombres de San Martín simplemente señalaban el escudo del ejército de los Andes y decían: órdenes del general San Martín. La patria necesita sus mulas y su charqui. Serán devueltos con la victoria. En menos de 15 días, San Martín había adquirido a la fuerza 9.000 mulas, toneladas de carne seca, ajos, cebollas, aguardiente y cientos de ponchos tejidos por las mujeres de la región. Incluso había organizado un acto donde las damas de la alta sociedad mendocina donaron sus joyas para la causa. Pueyrredón se enteraría del saqueo 3 semanas después. Para entonces, sería demasiado tarde. Pero el alimento requisado era solo la mitad del plan de San Martín. La otra mitad era cruzar los Andes sin que Pueyrredón se enterara hasta que fuera un hecho consumado, imposible de revertir. La orden del directorio había sido clara: posiciones defensivas al este de la cordillera. Pero San Martín era un maestro en encontrar resquicios en las órdenes militares. Defensivas no significa estáticas, argumentó ante su Estado Mayor con una lógica impecable y perversa. Si los realistas están al oeste de la cordillera, al otro lado de esos gigantes de piedra, necesitamos patrullas de reconocimiento para vigilarlos. Es nuestro deber defensivo saber qué planean. Y si esas patrullas eran, en realidad, columnas enteras del ejército, con miles de hombres e infantería,
cruzando por múltiples pasos para obtener mejor inteligencia. Eso seguía siendo, técnicamente, una operación defensiva. Era una interpretación ridícula de la orden y San Martín lo sabía, pero era militarmente defendible. Su plan, la guerra de Zapa, consistía en engañar al enemigo. Envió pequeñas partidas por pasos secundarios, como el de Guana y el de Come Caballos, para que los realistas creyeran que el ataque principal vendría por el norte o el sur. Mientras tanto, el grueso del ejército se dividiría en dos columnas principales, una al mando de las Heras por el paso de Uspallata y la principal, bajo su propio mando, por el paso de los Patos, más largo y difícil, pero que le permitiría caer sobre la retaguardia enemiga en el valle de la Concagua. El 17 de enero de 1817, bajo el manto de la noche, las primeras compañías del regimiento de granaderos a caballo comenzaron el ascenso por el escarpado camino de los Patos. El silencio era absoluto. No hubo arengas grandilocuentes ni salvas de artillería. Solo el sonido sordo de miles de cascos de mulas sobre la piedra, el crujido del cuero de las monturas y el silbido del viento helado en las gargantas de la montaña. Era una procesión de fantasmas azules y blancos, un ejército entero moviéndose en secreto hacia las fauces del gigante andino. El teniente Juan Lavalle, de apenas 20 años, lideraba una de las avanzadas. Años después escribiría: podíamos escuchar el latido de nuestros propios corazones. Podíamos ver las siluetas de los picos recortadas contra un cielo con más estrellas de las que un hombre puede contar, pero no había disparos. No había enemigo. El enemigo era la montaña misma, el aire que nos faltaba en los pulmones, el abismo que se abría a nuestros pies a cada paso. Los primeros destacamentos alcanzaron las cumbres más altas, a más de 4.000 metros de altura, a los 3 días. 0 disparos, 0 bajas por combate. Los realistas estaban completamente engañados, esperando un ataque por el sur, donde una pequeña fuerza patriota realizaba maniobras de distracción. Para el 25 de enero, 2 columnas completas, más de 4.000 hombres, habían superado los puntos más críticos de la cordillera y comenzaban el descenso hacia Chile, estableciendo una cabeza de puente en los valles precordilleranos. Y San Martín todavía no había informado a Pueyrredón. El 2 de febrero, desde su campamento ya en suelo chileno, San Martín finalmente despachó un chasqui a Buenos Aires. No habló directamente con Pueyrredón, sino que envió un escueto parte militar a su ministro de guerra. Mi estimado amigo, le informo que hemos cruzado la cordillera. El ejército se encuentra en el valle de la Concagua, con la moral alta y sin haber encontrado resistencia significativa. Las bajas por el cruce han sido mínimas. Los realistas ni siquiera se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hubo un silencio de semanas antes de que la respuesta llegara a Chile. Pueyrredón, al recibir la noticia, explotó en una mezcla de furia y asombro. José le escribió en una carta personal que denotaba su estupefacción. Tenías órdenes explícitas de mantener posiciones defensivas. El directorio va a estar furioso. Has arriesgado todo el ejército en una jugada demencial. San Martín, que recibió la carta después de la victoria de Chacabuco, le respondió con calma irónica. Director, mis órdenes eran mantener posiciones defensivas al este de la cordillera. Ahora estoy defendiendo las Provincias Unidas desde el oeste de la cordillera. Técnicamente, sigo siendo defensivo. Era un argumento absurdo. Pueyrredón lo sabía, San Martín lo sabía, pero funcionaba por una razón simple: San Martín ya había cruzado. La cabeza de puente estaba establecida. Revertir el cruce significaría ordenar una retirada, una humillación militar y política inaceptable. Pueyrredón, atrapado, no tuvo más remedio que respirar hondo y apoyar la campaña. En su fuero interno, debió pensar: este hombre me va a matar de un disgusto. Y San Martín, leyendo entre líneas, podría haber respondido: que venga a buscarme al otro lado de los Andes. La reacción de Pueyrredón fue exactamente la que San Martín esperaba: rabia contenida seguida de un pragmatismo forzado. No podía castigar públicamente al único general que le ofrecía una victoria decisiva. Hacerlo parecería que se oponía a la causa de la independencia. Pero en privado,
el directorio estaba furioso, no solo porque San Martín había desobedecido órdenes directas, sino porque ahora el teatro de operaciones principal se había desplazado a Chile, eclipsando por completo la estrategia defensiva y conservadora que se había planeado en Buenos Aires. La audacia de un solo hombre había dejado en ridículo la cautela de todo un gobierno. San Martín lo sabía y lo disfrutaba en su estoico silencio. Mientras los políticos en Buenos Aires debatían sobre presupuestos y alianzas provinciales, él, el 12 de febrero, lanzaba su ataque sorpresa en la cuesta de Chacabuco, con los hombres y caballos que habían sobrevivido a la travesía. Destrozó al ejército realista en una batalla que duró apenas unas horas y dejó abierta la ruta a Santiago. La humillación para el gobernador español, Marcó del Pont, quien había jurado que las montañas protegerían a Chile, fue total. Pero la rivalidad entre el genio estratégico de San Martín y la burocracia porteña no era solo personal, era estratégica. El directorio representaba la doctrina de la prudencia, preparación meticulosa, avances cuidadosos, minimizar riesgos y bajas, aunque eso significara prolongar la guerra indefinidamente. San Martín representaba la doctrina de la audacia, movilidad, velocidad, riesgo calculado, explotación de las debilidades enemigas antes de que pudieran reaccionar. Las dos filosofías habían chocado durante toda la gesta de la independencia. En el Alto Perú, la estrategia de Buenos Aires había resultado en 3 expediciones fallidas. En la banda oriental, la política había llevado a una guerra civil con Artigas. En Cuyo, en cambio, la voluntad de San Martín había creado, de la nada, un ejército capaz de cambiar el curso de la historia. Ahora, en los Andes, había demostrado que la velocidad y la audacia podían lograr lo que la preparación masiva y los recursos infinitos no podían, la sorpresa total y la aniquilación de la voluntad de lucha del enemigo. Los números cuentan la historia. El Plan de Buenos Aires, años de guerra de guerrillas en el norte, miles de vidas perdidas en un frente estancado, un costo económico incalculable para las provincias. El cruce de los Andes de San Martín, 5.400 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos. Cero presupuesto del gobierno central, todo financiado con recursos de Cuyo. Unas 300 bajas por el frío y el agotamiento durante el cruce, pero una victoria estratégica decisiva en menos de un mes. San Martín había cruzado la barrera natural más formidable del continente con una 10ª parte de los recursos que cualquier estratega europeo habría considerado el mínimo indispensable, y lo había hecho sin que su gobierno lo autorizara. El cruce de los Andes fue más que una victoria táctica. Fue una declaración de principios. San Martín había demostrado que la guerra por la independencia no se ganaría con debates obsesivos en un congreso, sino con velocidad, audacia y la voluntad de romper las reglas cuando las reglas impedían la victoria. ¿Era legal lo que hizo San Martín? Técnicamente no. Requisó bienes a la fuerza, desobedeció órdenes directas, mintió a sus superiores sobre sus intenciones. ¿Funcionó? Absolutamente. Su ejército liberó Chile en cuestión de meses, aseguró el flanco oeste de las Provincias Unidas y abrió el camino para la campaña libertadora del Perú, el corazón del poder español en Sudamérica. Para cuando Pueyrredón y el Congreso de Tucumán reaccionaron, San Martín ya era el libertador de Chile. Pueyrredón, finalmente, confrontó a San Martín a través de una carta sobre los empréstitos forzosos en Cuyo en abril de 1817. San Martín le respondió con una inocencia fingida: director. Si las mulas y el charqui de Cuyo terminaron alimentando a mis soldados mientras cruzaban los Andes para liberar a un pueblo hermano, entonces diría que esos recursos ayudaron a ganar la guerra. Cuyo debería estar orgulloso. Pueyrredón no estaba orgulloso de los métodos, pero tampoco podía quejarse formalmente sin admitir que su gobierno había abandonado a su suerte el ejército más vital para la causa. San Martín nunca fue sancionado oficialmente por su insubordinación. Pueyrredón escribió en sus memorias años después de la guerra: José de San Martín era el oficial más difícil bajo mi mando. También era el más efectivo. Su cruce de los Andes fue estratégicamente una locura, pero tácticamente brillante. Demostró que la audacia, cuando se ejecuta con una competencia impecable, puede lograr resultados imposibles con recursos mínimos.
Era el cumplido más frío de la historia argentina. Innecesario, pero brillante. San Martín lo habría considerado su mayor elogio. La rivalidad entre la visión de San Martín y la de los políticos de Buenos Aires nunca se resolvió. Ellos lo acusaban de ser imprudente, un monárquico encubierto, de arriesgar la república por su ambición personal. Él los acusaba de ser cobardes, de ahogarse en palabras y de desperdiciar el tiempo con deliberaciones excesivas mientras la patria se desangraba. Ambos tenían algo de razón. La cautela de Buenos Aires salvó a las Provincias Unidas del colapso total en sus primeros años, pero perdió oportunidades estratégicas. La audacia de San Martín ganó batallas decisivas, pero sus riesgos a veces lo llevaron al borde del desastre y le granjearon enemigos poderosos. La guerra necesitaba a ambos tipos de hombres, a los que construyen naciones desde un escritorio y a los que las liberan desde la silla de montar. Pero solo uno de ellos cruzó la cordillera más alta del mundo con mulas requisadas, ponchos donados y la fe inquebrantable de su pueblo. Y ese comandante se aseguró de que los políticos de